Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un montón de preguntas, especulaciones, y por qué no decirlo, un poquito de drama. Sí, amigos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas y más específicamente en la vida de Hande Erçel y su pasado romántico. Y es que, como el título del vídeo bien lo indica, Hande Erçel rompió el silencio. Por fin, después de mucho tiempo y de un montón de rumores, la mismísima Hande habló sobre su separación de Kerem Bürsin. ¿Y qué dijo? ¿Qué reveló? ¿Hubo lágrimas, dramas, o todo fue más tranquilo de lo que imaginábamos? Pues amigos, quédense conmigo porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada palabra que salió de la boca de Hande y vamos a tratar de entender qué pasó realmente entre estas dos superestrellas turcas. Antes de que empecemos a meternos en el chisme, les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo para seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo jugoso que comentar. Así que, ¿listos para descubrir qué dijo Hande? Empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, para muchos, una verdadera historia de amor de cuento de hadas, o al menos, lo era. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que para muchos, se convirtió en la pareja perfecta dentro y fuera de la pantalla. La química entre ellos era innegable, las miradas, los gestos, todo apuntaba a un amor real, un amor que traspasaba la ficción. Y efectivamente así fue. La pareja confirmó su relación, llenando de alegría a sus fans y generando aún más interés en la serie. Para aquellos que no estén familiarizados con Love is in the Air, la serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven que sueña con estudiar en el extranjero y que ve truncados sus planes cuando el heredero de un poderoso holding, Serkan Bolat, le retira la beca. Eda, desesperada, decide enfrentarse a Serkan, pero en lugar de resolver el problema, se ve involucrada en un acuerdo: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le devuelva la beca. Lo que comienza como un trato se transforma en una apasionada historia de amor, llena de momentos románticos, divertidos y dramáticos. La serie conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo por su trama entretenida y sus personajes entrañables, sino también por la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los fans se enamoraron de la pareja Eda y Serkan, y cuando la relación traspasó la pantalla, la emoción fue aún mayor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones, y el interés por la vida privada de los actores se disparó. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy unidos, compartiendo momentos en redes sociales, viajando juntos, y siempre apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran, en esencia, la pareja perfecta. Sus fans celebraban cada foto, cada vídeo, cada gesto de cariño que compartían en sus redes sociales. Se convirtieron en un referente de las relaciones románticas, demostrando que el amor podía ser público y a la vez genuino. Kerem Bürsin, con su carisma y su físico impactante, conquistó los corazones de muchas seguidoras. Hande Erçel, con su belleza natural y su talento actoral, se convirtió en un ícono de la moda y la belleza. Juntos formaban una pareja poderosa, admirada y envidiada por muchos. Parecía que nada podía interponerse en su camino, hasta que de repente, la noticia llegó como un balde de agua fría: Hande y Kerem habían terminado su relación. Los rumores empezaron a correr como la pólvora. ¿Qué había pasado? ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones mediáticas? ¿Problemas de compatibilidad? Las especulaciones eran muchas y, como suele suceder en estos casos, la información oficial brillaba por su ausencia. Tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio, lo que por supuesto alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Algunos fans culpaban a la distancia, ya que ambos actores tenían proyectos en diferentes países. Otros señalaban la intensa presión mediática como la causa principal de la ruptura. No faltaron quienes especularon con la llegada de terceros en discordia. La ausencia de una explicación oficial solo alimentó la imaginación y la creatividad de los seguidores, generando un sinfín de rumores y conjeturas. El tiempo pasó y las preguntas seguían sin respuesta. Los fans desesperados esperaban una declaración, una explicación, algo que les diera un cierre a esta historia de amor que tanto los había emocionado.
Los medios de comunicación, ávidos de noticias, no dejaban de preguntar y de buscar cualquier pista que les permitiera obtener información. Y finalmente la espera terminó. Anne Ercel rompió el silencio. La entrevista que fue realizada fue muy esperada. Anne se mostró tranquila, serena, pero también con una clara intención de aclarar la situación y de ponerle fin a las especulaciones. Fue una entrevista que marcó un antes y un después, ya que permitió a los fans y al público en general conocer la versión de la actriz. ¿Y qué dijo? En primer lugar, Anne confirmó que la separación fue amistosa. Según sus palabras, no hubo drama, ni peleas, ni terceros en discordia. La decisión fue mutua y se debió a un desgaste en la relación. Un desgaste, amigos, que es algo muy común en las relaciones de pareja, especialmente cuando se convive bajo la intensa presión mediática. Anne explicó que después de un tiempo, la pareja se dio cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Las prioridades, los objetivos y las necesidades de cada uno habían cambiado, y la decisión de separarse fue la más madura y responsable. Una decisión que, por cierto, habla muy bien de la madurez de ambos. La madurez es un factor fundamental en cualquier relación, y en este caso, demostró que tanto Anne como Kerem supieron manejar la situación con respeto y responsabilidad. En la entrevista, Anne también destacó el cariño y el respeto que aún siente por Kerem. Queda claro que la ruptura no significó el fin del afecto entre ellos. De hecho, Anne enfatizó que guarda un buen recuerdo de su relación, y que le agradece a Kerem todos los momentos felices que vivieron juntos. ¡Qué lindo ver eso! Es un gran ejemplo de cómo se pueden terminar las cosas de forma civilizada y con cariño. El cariño y el respeto son pilares fundamentales para mantener una buena relación, incluso después de la separación. Además, Anne habló sobre la presión mediática a la que se vieron sometidos durante su relación. Reconoció que la constante atención de los medios, los rumores y las especulaciones dificultaron mucho la convivencia. Y es que es entendible. Vivir bajo la lupa de los paparazzi y de los medios de comunicación puede ser muy complicado, y muchas veces, eso termina afectando la relación. La presión mediática es un factor que puede desgastar cualquier relación, y en el caso de Anne y Kerem, parece que tuvo un impacto significativo. Anne también aprovechó la entrevista para pedir respeto por su privacidad. Hizo un llamado a los fans y a los medios de comunicación a que dejaran de especular y a que respetaran su decisión. Y es muy importante. Siempre hay que respetar los límites y la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles como este. El respeto por la privacidad es un derecho fundamental, y es crucial que se respete, especialmente en el caso de las figuras públicas. En cuanto al futuro, Anne se mostró optimista y enfocada en su trabajo. Está claro que a pesar de la ruptura, está decidida a seguir adelante con su carrera profesional y a disfrutar de su vida. Y eso es lo más importante. La capacidad de adaptarse y de seguir adelante es una cualidad esencial para superar cualquier adversidad. Ahora, amigos, quiero destacar algunos puntos importantes que podemos sacar de las declaraciones de Anne. Primero, la madurez con la que enfrentó la situación. A pesar de la tristeza que seguramente sintió, Anne supo mantener la calma y hablar con claridad y respeto sobre su separación. Segundo, la importancia del respeto mutuo. A pesar de que la relación llegó a su fin, Anne y Kerem siguen guardando cariño el uno por el otro. Y tercero, la necesidad de privacidad. Anne dejó claro que necesita espacio para sanar y seguir adelante. En definitiva, la ruptura entre Anne Ercel y Kerem Bürsin fue, lamentablemente, el final de un cuento de hadas, pero al menos, fue un final con elegancia y respeto. La historia de amor entre Anne y Kerem, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Les sorprendieron las declaraciones de Anne? ¿Creen que hizo bien en hablar sobre el tema? ¿Qué esperan del futuro de Anne y Kerem? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios abajo. No olviden que la conversación no termina aquí. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a vivir su vida privada como lo desee, y que el respeto mutuo es fundamental en cualquier situación. Analicemos un poco más a fondo los puntos clave que Anne tocó en su entrevista. El desgaste de la relación Anne mencionó el desgaste como la principal razón de la separación.
Este término es común en las relaciones a largo plazo, donde la rutina, las diferentes prioridades y la falta de conexión pueden afectar la dinámica de la pareja. Es importante reconocer que el desgaste no siempre implica una gran pelea o un evento dramático. A veces las relaciones simplemente evolucionan y las personas cambian, lo que puede llevar a que sus caminos se separen. *** Diferencias en las prioridades y objetivos *** La vida de las personas cambia constantemente. Con el tiempo las aspiraciones, los sueños y las metas pueden ser diferentes. En el caso de Hande y Kerem, es posible que sus carreras profesionales, sus deseos personales o sus planes a futuro hayan tomado direcciones distintas, lo que naturalmente generó una incompatibilidad en la relación. El papel de la presión mediática La fama y la atención constante de los medios pueden ser abrumadoras. Los paparazzi, los rumores y las especulaciones pueden generar estrés y ansiedad, lo que dificulta la convivencia. La presión mediática puede exacerbar los problemas existentes en una relación y, en algunos casos, puede ser un factor determinante en la ruptura. Es crucial que las figuras públicas tengan un espacio para proteger su privacidad y mantener una vida personal saludable. La importancia del respeto y la madurez La forma en que Hande y Kerem manejaron la separación es digna de admiración. A pesar del dolor y la decepción, ambos demostraron madurez y respeto mutuo. La capacidad de separarse de forma amistosa, sin dramas ni rencores, habla muy bien de su carácter y de su compromiso con el bienestar del otro. El futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin La vida continúa, y Hande y Kerem están enfocados en sus carreras profesionales. Hande está trabajando en nuevos proyectos y disfrutando de su vida personal. Kerem también está activo en la industria del entretenimiento y ha demostrado ser un actor talentoso y versátil. Es posible que sus caminos se crucen nuevamente en el futuro, pero por ahora, ambos están centrados en su crecimiento personal y profesional. Reflexiones finales La historia de Hande y Kerem nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que las relaciones, incluso las más bonitas, pueden llegar a su fin. Segundo, que es posible separarse con respeto y madurez. Tercero, que la privacidad y el bienestar personal son fundamentales para la felicidad. Y finalmente, que la vida sigue, y es importante seguir adelante con optimismo y determinación. En resumen, la entrevista de Hande Erçel nos permitió conocer su versión de la historia y entender mejor la situación. La actriz demostró ser una persona madura, respetuosa y decidida a seguir adelante. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto mutuo, la privacidad y la capacidad de adaptarse a los cambios de la vida. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hoy aprendimos que Hande Erçel rompió el silencio sobre su separación de Kerem Bürsin, confirmando que la ruptura fue amistosa y que se debió a un desgaste en la relación. Hande también destacó el cariño y el respeto que aún siente por Kerem y pidió respeto por su privacidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por estar siempre ahí. No olviden que sus comentarios son súper importantes para mí. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que tocamos en el canal. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!